Señores, aquí estamos, como siempre, como todos los días, para venir a traer un sinnúmero de comentarios a los amigos que siempre se dan cita con nosotros. Gracias por estar en sintonía. Gracias una vez más por permitirnos entrar a sus hogares a esta hora de la tarde, 6 de la tarde, Barrera Group, con este equipo talentosísimo que nos acompaña como cada día. Nosotros, un privilegio, un honor verdaderamente poder hacer comunicación en nuestro país. Una comunicación que uno entiende que se hace en estos tiempos donde mucha gente tiene temor a decir algunas cosas de manera democrática, porque la democracia es importante para el desarrollo de los pueblos y para esa estabilidad que debe primar. Pero ese es un tema importante que nosotros deberíamos tocar, porque hay mucha gente que tiene temor a abordar cualquier tema, y más si se trata del gobierno. Vemos mucha gente con esa, ay no, que no quiero decir tal cosa. Entonces yo pienso que introduciendo este espacio, como hemos visto, de algunos amigos allegados que prefieren decir tal cosas, algunos en privado, y perteneciendo incluso a medios de comunicación. Yo pienso que no hay que tener miedo. ¿Cuáles son las implicaciones que puede tener una persona cuando se dirige en un micrófono de manera con altura, con respeto? Claro, porque lógicamente para usted acusar a alguien de que se robó algo, usted tiene que tener la prueba, lógicamente, porque tampoco es un tema que uno pueda partir a la ligera, esa ligereza. Yo pienso que las críticas hechas de esa manera para introducir nuestro espacio de esta tarde deben hacerse, son incluso beneficiosas en ocasiones para ayudar a los mismos gobiernos para que puedan, oye, mira, fulano, fulana, o este comunicador, periodista, etcétera, está diciendo tal cosa, porque incluso uno cuando hace comunicación da algunas sugerencias a funcionarios y demás. Pero eso es uno de los temas que queremos tocar en esta tarde para toda la gente que nos escucha. Pero primero queremos, como siempre, saludar al equipo, Ingrid Lluveres, Sergio Carrasco, los muchachos en cabina, y a todo el que está en sintonía con nosotros, agradecerle. Así que muchachos, ¿cómo se encuentran ustedes? Ingrid Lluveres, adelante. Buenas tardes a toda la República Dominicana y a todas las personas que se encuentran alrededor del globo terráqueo. Esa palabra me Sí, recuerda señor. a los años de colegio, cuando nosotros estudiamos geografía y esos maestros que de verdad yo creo que no podemos negar que en la época en la cual nosotros estuvimos en el colegio, la Que no hace mucho, eso fue educación, ahorita, eso fue claro, hace unos eso hace añitos. poquísimo. La educación era constante, continua, y yo Sí, creo que constante. nosotros somos el fruto de eso. Y yo creo que hay gente que puede ver el reflejo de todo lo que esos maestros y profesores lograron con sus alumnos. Así que yo quiero, hoy quiero saludar de verdad a esos maestros que nos tuvieron en sus manos y pudieron ayudarnos a crecer moral, física, cívicamente en la República Dominicana y entender que solamente hay que seguir las buenas cosas. Y como decía nuestro gran Juan Pablo Duarte, ser justos lo primero si queréis ser Ser felices. felices. El Patricio, Así es es. una pena que haya terminado sus días, la manera que lo terminó, incluso en otro país, y realmente cada vez que uno tiene la oportunidad de mencionar a ese grande de los grandes, o sea, es una cosa que te llena como hasta de impotencia. Son de Mm. las cositas que suceden en el país, pero a eso que tú te refieres, Ingrid, un tema muy bonito, muy que lleva conciencia a la gente que nos escucha, es que los maestros anteriormente tú lo veías como si fueran padres, Así es. e incluso un maestro te podía corregir, te podía dar hasta con una regla, con una varita, ¿verdad? Sí, me tocó. Y no era verdad que un padre o una madre iba a ir a desafiar al colegio, al director, al maestro. No, ahora te sacan un arma de fuego o te cambian el niño del colegio, etcétera. Porque esas son las cosas que ha traído el tema de la globalización, etcétera. Pero vamos a saludar a Elvio que está ahí, que Elvio siempre también tiene un mensaje. Ustedes no se fijan, como que cada uno tenemos un mensaje de reflexión cada vez que iniciamos el programa. Y eso
que es una temática nuestra, debemos mantenerlo por sobre todas las cosas, porque aquel que nos escucha tal vez no sabemos qué problema tiene y piensa en ese tipo de cosas y tal vez dice, wow, mira, sí, es verdad, esa joven o ese joven tiene razón. Elvio, ¿cómo te sientes tú? Dime esta tarde, ¿cómo va todo? Bueno, finalizando el día de hoy, como siempre agradecido de compartir este espacio con mis compañeras Rosana Barrera, Ingrid Lluveres, con todo nuestro equipo técnico de la emisora de Únicas Radio, que nos permite conectar con todo el país, con toda nuestra audiencia a nivel nacional e internacional. Así que como siempre, un privilegio poder compartir con ustedes este espacio. Que a nuestra audiencia siempre los exhortamos a que demos la cara con mucha fe a todas las adversidades que se nos presentan en la vida. Hoy finalizamos un día prácticamente de trabajo y nada mejor que sentirse con el deber cumplido. Cuando veamos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, saber reconocer que hemos dado lo mejor de sí para llevar sustento y paz a nuestros hogares. Así que eso es algo que aquí en nuestro programa siempre será algo que valoramos mucho, apreciamos mucho y dice mucho de la calidad de cada uno de los que componen tanto el programa como nuestra audiencia. Así que, como siempre, un privilegio. Gracias, Elvio, por esas palabras. Tú sabes, Ingrid, que es oportuno hacerle algunas interrogantes a Elvio en torno a él como hombre de casa, de familia, con su familia, etcétera, valga la redundancia. Si él ayuda en la casa, yo veo muchas mujeres con esa queja de que los hombres a veces se conectan en su computadora o en ese celular y realmente se olvidan y no le dan una manito a la mujer, a los hijos. La mujer mira con todo encima, porque imagínate, todo tiene que estar, yo tengo mi rigurosidad con esos temas, pero yo me imagino viendo a Elvio, mirándolo, observándolo, que él es de Ingrid, ¿qué tú piensas? ¿De lo que ayuda o no ayuda? Yo creo que Elvio es Él un está muerto de la ejemplo. risa y vamos a ver qué Yo dice. creo que Elvio es un ejemplo de la nueva masculinidad que se necesita en la República Dominicana. Cuéntanos sobre Oye, eso, Elvio, Elvio. oye, ¿Es así? No, lo que pasa es que ahí, oye, Ingrid, pero tú lo ayudas bastante. no, y está consciente de que este programa lo escuchan también y trata siempre que yo quede bien. Tú Eh, sabes que a Elvio parte de hemos la, prometido parte traerte un compañero de vez en cuando, porque tú estás entre dos mujeres que somos demasiado fuertes. sí, Y sí, aquí sí. hay que estar a raya, totalmente. No, y como parte de la dinámica de mi relación de pareja, yo soy un hombre bien monitoreado. Sí. Tú eres Entonces, bien monitoreado, claro ajá. que sí, claro que Tiene Ah, sí. pero eso está Un bien. Siempre GPS ¿A ti te también. gusta que te monitoreen? no puedo decir, partiendo ¿O es del que hecho te de lo que, imponen? no, Una no, de dos. recuerden que soy un hombre monitoreado y yo debo decir las cosas como son. Porque siempre me han dicho que es sobre la base de buscar la mejora continua, que nadie mejor Claro. que ella para encontrar oportunidades de mejora en mí y que siempre hay que Sí. estar pendiente de las cosas que yo hago para sacar un mejor resultado. O sea, que es muy inteligente. Lo mejor de estar No, con pero una siempre es mujer bueno brillante, integrarse en los quehaceres de la mira, porque de verdad, una mujer cuando usted, brillante, un privilegio de eso. por ejemplo, bueno, Ingrid, ¿qué te digo? Yo me levanto muy temprano en la mañana y yo no te quiero decir a ti todo lo que yo hago en el día. Es difícil para nosotras las mujeres porque mira qué pasa. Uh -huh. Mucha gente entiende que el trabajo del hogar no es un trabajo, Sí. pero mira, es el trabajo más arduo que una mujer puede llevar a cabo. Es difícil, tú tienes que estar encima absolutamente de todo y no te quiero comenzar a dar detalles porque nos pasaríamos aquí varios programas hablando del tema. Solamente yo le digo, Dios mío, ayúdame de vez en cuando. Ingrid también hace lo mismo, porque Ingrid incluso en ocasiones está más en la calle y se levanta temprano. Dime, Ingrid. ¿Qué te puedo decir, Rosagna? Tú sabes que hay un rumor que se está escuchando por ahí a propósito de profesores y maestros, y es que Sí. Radamés Camacho está en los lugares, en las filas de posiblemente los que sean llevados a la justicia. Eso es un rumor, yo no puedo decir que es verdad o que es mentira,
Pero a propósito de lo que estuvimos Tú hablando, dices el Camacho, él es presidente de la Cámara Baja. así es, porque tú sabes que él declaró una fortuna el año pasado que ascendió, tú sabes, a unos niveles bastante altos y se dice que él empezó No, como, Radamés siempre ha tenido dinero, o tú sea, sabes. pero la gente lo que dice que siendo maestro, ese tipo de cosas. Exacto, pero aunque Eh, tú tengas dinero, siempre se calcula a partir de tu declaración claro. cuando tú llegas al Estado a lo que asciende de ahí en Ah, adelante. Entonces, eso es un rumor, yo no Yo puedo lo que afirmar invito, mira, nada. te digo la verdad, cualquier dominicano, cualquier transacción que haga, eh, justifique lo que usted va a hacer, si usted compra un inmueble, si lo vende, tenga sus papeles bien documentados, guardados, que no se le extravíen, porque hay mucha gente que se le da seguimiento en ese sentido. Entonces, hay gente que también le gusta mucho hacer negociaciones. No está hablando de esa magnitud, porque eso es otra cosa. Le gusta hacer negociaciones de manera como se hacía antes, vamos a llamarlo así. Ya no, ya hay que usar la cuenta de banco, todo ese tipo de cosas, dejarlo reflejado, lo que usted hace, porque a la hora de que se le pida cuenta de algo, por ejemplo, una persona que no sea funcionario, de repente le dan un cargo. Bueno, ya un funcionario público, ya usted tiene que tener resuelto ese tipo de situaciones. Claro que sí. hay, ¿Qué? hay, O sea, hay algo también que nos ha afectado muchísimo a nosotros, y digo a nosotros, a los dominicanos en sentido general, sin sí. importar la clase social. Nosotros vemos con mucha preocupación también el alto nivel de informalidad que existe aún Ujú. en sectores comerciales, no empresariales, que hay una diferencia muy grande. Aquí hay comerciantes que manejan niveles y volumen de tanto de Sí, mercancía como de dinero que serían sorprendentes. Lo que pasa es que muy sorprendente, pero eso se debe también, Elvio, que la gente se resiste a al, los cambios. Y otra de las cosas el, que yo creo que ayer tocamos algo aquí en el programa, el tema es impositivo. de que no, el empresario pequeño a esos niveles, porque los grandes reciben absolutamente de todo, o sea, reciben los grandes privilegios. Primero reciben los préstamos de los bancos, Ujú. todas las facilidades habidas y por haber, sumas millonarias. Yo estoy hablando de los de abajo, de los pequeños, de los que todavía están en el negocio informal. ¿Por qué? Porque hay cosas incluso que los ahogan y la Ujú. gente entiende que debe hacer ciertas transacciones de manera en efectivo y cosas de esas. Yo pienso que la vía es de que el emprendedor, el pequeño empresario, tenga usted una empresita, dos o tres, la que sea, tiene que recibir mucho más ayuda. Sí, estoy de Porque no es acuerdo, posible, Elvio, oye esto, estoy de que un acuerdo. empresario pequeño que tiene ingresos bajos pague lo mismo de impuestos que una persona que tiene, ¿qué te digo?, más de 100 años en el mercado. Ahora, también Y esos reciben todos los privilegios del mundo. y hay otra cosa que debo decir, y esto es una realidad, y yo sé que mucha gente lo piensa lo que yo voy a decir ahora, pero es una realidad. También hay grupos económicos en República Dominicana que no toleran aquel que va subiendo, aquel que puede, No, te ahogan, te ahogan. te tratan de llevarte a una situación de sacarte del mercado, sacarte del medio, de no darte oportunidades. Y si eso no es, y yo no estoy diciendo algo que sea de que un misterio, un secreto para la sociedad, señores. Existe grupos económicos que no toleran bajo ningún Te concepto voy a poner un ejemplo de eso que tú este. acabas de decir. Yo conozco un joven que incluso estudió conmigo, que es muy emprendedor, tiene un negocio ya ha prosperado bastante, pero en una ocasión él me dijo y me consultó. Dentro de esa dinámica mía de asesoría, asesoro a mucha gente, he asesorado también. Y él me decía, ¿qué tú crees? Yo quiero poner un negocio para hacer pintura. Y yo le dije, bueno, ¿qué tú tienes? ¿Con qué cuentas? O sea, ¿qué piensas tú de ese proyecto? Para que él se expresara para ver en qué yo lo iba a apoyar. La primera queja que me dio, que donde él pensaba comprar los envases, que era una empresa grande de aquí, que también se dedicaban a todo ese tipo de rubros, pues son empresarios aquí que tienen todas las empresas del mundo, se le estaban poniendo en China con el tema de los envases en la pintura, porque ya él parece que había avanzado alguna cosa. Y tuvo que optar por hacer, ¿qué te digo? Incursionar también en ese mundo de envases y cosas, porque
él iba a perder lo más por lo menos si compraba a una empresa más grande. ¿Ya? No, y que muchas ¿Por qué? veces, Porque no se quería, o sea, que fíjate la traba, lo que tú mencionas, te meten el pie los grandes para que tú como pequeño no te desarrolles. ¿no? Ustedes han oído hablar de un concepto que se habla mucho, o sea, ya eso es lo que es ¿cómo le explico? Como la malla empresarial. Es cuando ya tú tienes cuando tú eres empresario y llevas al mercado, a la góndola, un producto terminado. Eso Sí. viene, cuando tú tienes eso, en nuestro país no se da como se debería de dar en otros países que son desarrollados, países pequeños. Ah, no, los países desarrollados son totalmente diferentes. ¿Qué sucede? Yo como empresario me encargo exclusivamente de un área, de ese proceso. Por ejemplo, los envases, ya que tú lo mencionas, es una empresa o varias empresas que compiten entre sí por el mejor precio de colocar eso, porque es un subproducto. Recuérdense que ese no es el producto final. El envase es donde va el producto final. Exacto. Pero aquí no, aquí vemos, mire, que el que tiene la empresa si usted busca quién hace el envase de la pintura, es el mismo que fabrica la pintura. Es el mismo que tiene dos marcas de pintura. Sí, exacto. Es el mismo, ¿eh? Exactamente. Aquí Pintura Tropical, Tucán, etcétera. Son Mire, yo te digo la verdad, empresariales todos, compitiendo en entre sí. sentido general, todas esas trabas que se le imponen al pequeño empresario es más. Yo voy más allá. Y tú quieres desarrollar bien este país. Por ejemplo, te voy a decir algo. Tú sabes la cantidad, cientos, miles, tal vez millones de personas tenemos en este país que tienen problemas con el crédito porque una vez tuvieron una situación y esa persona no puede obtener ni siquiera un documento porque tú sabes que si tú vas a solicitar un empleo te piden el papel de buena conducta, etcétera. Esa persona no le dan ni siquiera un documento de eso. Están en los burós de crédito, no le abran una cuenta en el banco. O sea, oye, qué desgracia. Entonces esa gente, esos miles, cientos de personas son una carga. ¿Y a qué tú estás obligando a esa gente? Bueno, a delinquir. Entonces esa gente deberían existir planes O para salir del desarrollar y que país. esas personas se puedan insertar, para que no sea una carga para el Estado. Aquí hay muchas cosas que el emprendedor, lo que hay que darle dinero, dinero prestado para que mantenga sus empresas, abra sus empresas, porque ¿de qué te sirve a ti estudiar tanto en una universidad? 2 y 3 carreras, que de hecho son sumamente costosas. Si tú no te puedes desarrollar como empresario, porque tú tienes que optar por un empleito para Ustedes, pasar todas las barbaridades en una empresa, que te exploten, y entonces al final es una inversión, como tú dices, un negocio, como dicen en los campos, o de manera de broma, como el negocio del capapejo. Ujú. mire, yo puedo dar por testimonio, conozco un joven brillante, brillante, un emprendedor brillante. Sí, le fue mal, le fue muy mal, pero ese talento humano lo perdimos, tuvo que irse del Sí, país. Que son jóvenes que tienen la capacidad de aportar y como él, perdemos año tras año, perdemos una cantidad de los emprendedores que que salen a estudiar de aquí, tienen que irse del pero yo país. tengo mejor oportunidad de fuera y se quedan fuera. No, no, y se van a trabajar y a volver y empezar de nuevo fuera. Que no, eso no es un talento, eso no es para todo el mundo. Tal vez yo no Perdido, esté a ese exacto. nivel, yo no esté a ese nivel de poder hacer eso, de dejarlo todo ya y irme y tratar de empezar de nuevo en otra tierra. Pero Entonces, sí, ¿qué es lo que hay que hacer con esa gente? Bueno, que se le buscar, faciliten las cosas, que se le no, dé recursos en el sector financiero, y una de manera que tengan super, tasas eh, bajas para que puedan seguir. Tú sabes no, la juventud, como tú bien dices, que hay aquí, que tiene ese talento, con ganas de hacer cosas, increíble, increíble, con increíble. ganas de hacer cosas, sin embargo, se ven como perdidos de las esperanzas y las cosas, porque por donde quiera, por eso, nosotros que tocamos aquí siempre los temas, Ujú. vemos lo que está pasando con mucha gente, la juventud, desesperándose, tirándose de puentes, Sí, suicidándose, tirándose de edificios. eso es así. Ese es el tema de la desesperación. Normalmente es la brecha económica, la diferencia de clases, como decimos aquí también. Pero mira, es un tema muy amplio, muy enriquecedor, que debemos nosotros seguir tocando, pero tenemos que ver los titulares de las cosas que han acontecido en el día de hoy. Entonces, Ingrid, ¿tiene alguna opinión de lo que hemos estado tratando aquí con Elvio? Para entonces pasar
un repasito por esos titulares de las noticias del día de hoy, Ingrid. Bueno, te voy a decir que en mi área, en mi experiencia, a propósito de esos talentos que se han tenido que marchar de la República Dominicana, yo conozco muchos técnicos de la televisión dominicana y de la radio, especialmente de la televisión, del área de audiovisuales, que en su mayoría los mejores técnicos que nosotros tuvimos aquí hace unos 15, 20 años, prácticamente todos están en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la República Dominicana no les ofreció un sustento relativo a su conocimiento. Aquí tenemos técnicos de los audiovisuales muy preparados, gente que tiene muchísimo talento, que tiene muchísima capacidad y sobre todo personas responsables y que siempre han estado trabajando desde muy jóvenes, con muchísimo conocimiento, con muchísima capacidad, que han tomado cursos, que han tomado talleres. Por ejemplo, para que ustedes entiendan un poquito de lo que yo estoy hablando, cuando aquí Telecentro se reaperturó en la avenida Luperón, donde tuve la oportunidad de estar por un tiempo, los técnicos que llegaron a ese lugar fueron instruidos por maestros que vinieron desde Argentina. O sea, estamos hablando de una de las mecas de los audiovisuales, de la televisión, que es Argentina. O sea, les estoy explicando que esta preparación que han recibido los técnicos en la República Dominicana, no solamente ellos, sino muchos otros de otros medios de comunicación, lamentablemente nunca han sido valorados en este país. Y tengo, por supuesto, que mencionar... Pena, porque aquí tenemos mucho talento, como decimos. Y por supuesto, antes de finalizar este comentario, tengo que mencionar que para el tema del COVID, muchos técnicos fueron suspendidos, muchos técnicos ni siquiera llegaron a tomar fase. Y declaro que aquí hay mucha gente talentosa que está en su casa y solamente queremos sacarlo o mencionarlo cuando están enfermos, cuando necesitan una pensión y cuando están en su casa que ya no se ha podido hacer más nada por su salud y lamentablemente lo perdemos a ese ser humano que nosotros que conocimos y que fue amigo nuestro. Eso es lo que pasa en nuestro país, por eso la gente se tiene que ir. Mira, es que el empresariado siempre aplica ciertos abusos con los trabajadores. Eso que tú mencionas, que yo recuerdo que tú y yo conversamos de eso, de suspender a una gran parte del personal de las empresas de comunicación estuvo mal, muy mal. Después tuvieron que reintegrarlo, porque recuerda que ellos no estaban en el plan de la cobertura. Así es. Y luego se peleó Adora y las instituciones que tienen que ver con eso, para que se le solicitó al presidente, creo que fue, para que fueran incluidos. Y entonces así fueron poco a poco insertados. Pero es que es demasiado. Tú sabes, Ingrid, que aquí incluso algunos empresarios han estado todo el tiempo forzando para que a nuestra clase trabajadora se le quiten las conquistas que hemos tenido durante tantos años. Así es. Están al punto de lograrlo. La cesantía va a quedar aparentemente fuera. Esa es una promesa, inclusive se habla de que pudiera ser una promesa de campaña con el sector empresarial. Habría que ver si es cierto o no. Es deber del Estado aclararlo, porque se le ha emplazado al Estado que aclare si ciertamente fue un compromiso de campaña con el sector empresarial. Si lo es o no, es el momento de aclarar. Mira, Elio, yo te digo algo, las conquistas que este pueblo ha conseguido durante tantos años de lucha, que no queremos entrar en ese tema, que son muchos, porque recordemos que... y vidas. Que no es tanto tampoco que no existían. El pueblo no se puede porque tanto tú aprietas el tornillo que la tuerca se te puede correr. Entonces los empresarios siempre han tratado de conseguir, aparte de todos los beneficios que reciben de los gobiernos, porque aquí, señores, hasta bancos se han regalado en algún momento. Aquí se ha regalado de todo a los empresarios. O sea, se han regalado empresas. Insaciables. Gente que tiene por demás. Aquí porque déjame decirte una cosa. El tema de los millonarios dominicanos, el sector empresarial, que son, claro, los que desarrollan el país, porque esa es la verdad. Yo te voy a decir algo, esos tigres, porque hay que decirle en ocasiones lo que ellos son unos tigres, marrulleros, estafadores, que viven sangrando este pueblo noble y trabajador.
Esos tigres es una competencia que tiene de quién tenga el mejor helicóptero, quién tenga los mejores apartamentos. La mejor villa. Quién tenga incluso las mejores amantes. Ah, porque eso se mide también. Claro que sí, Elvio. Pero ven acá. ¿Y dónde tú vives, Elvio? No, pero que yo no ando pendiente. Tú vives en Suiza, Por Elvio. eso es que muchos empresarios del gobierno que hemos tenido a lo largo de nuestros gobiernos, Ay. que luego se meten a empresarios, quieren luego compararse con esa clase, que es una clase, es el status quo, el establishment, donde mucha gente no entra, no tiene el poder de entrar. O sea, eso para mucha gente aquí es desconocido incluso. Lo que se da a esos niveles en la República Dominicana es una cosa impresionante. Es así. Esa gente vive en toda una competencia. Yo he dirigido algunas empresas dominicanas y lo puedo decir sin tener que mencionar nombres de lo que he visto en otras, incluso cercanas a la parte profesional que yo he desarrollado como administradora de experiencia de tantos años. Y te digo la verdad, una gran mayoría de empresarios dominicanos, una gran mayoría, y creo que ha cambiado un poco porque todo depende. Tiene empresas en este país, primero para beneficiarse ellos y la familia. Y condenan a los que tenemos que dirigir esas empresas. Yo por eso, hace años me independicé, porque dije yo, porque uno sufre demasiado. Entonces tú tienes que lidiar con la familia dentro de las empresas y lidiar con la prosperidad de esa empresa, porque resulta que todo el dinero que entra, los dueños lo quieren acaparar para sus gustos y para la de sus hijos, y no quieren invertir en las empresas que tienen para dar servicio. Y por eso que tú ves muchas empresas que tú dices, ven acá, pero no, es que es el mínimo peso que entra, el dueño lo toma y se dan la buena vida. Es más, yo le voy a decir algo a ustedes, ni siquiera cruzan por ahí. Así es. No les importa. No, porque ya tienen todo, las empresas, la gestión moderna, porque también hay que, el empresariado hay que dividirlo en dos generaciones. Nosotros estamos viviendo la tercera generación. La primera generación... Por eso te dije que depende, por eso mismo que tú estás mencionando, depende de la generación. A mí me consta que, por ejemplo, de los grupos empresarial más conservador, que tiene una doctrina empresarial más conservadora, es el grupo Corripio. Más conservador. Tienen todas las empresas del mundo. Tienen todas las empresas del mundo y son de los pocos grupos empresariales que no son ostentosos. Te lo digo porque es una realidad. Ahora, vemos terceras generaciones de otros grupos empresariales donde no es el caso, donde ciertamente es muy evidente la competencia entre uno y otro para ostentar. El que tenga el vehículo de lujo más costoso, todo que se lo mandan a hacer, el que tenga el yate, la lancha, los apartamentos, las villas. Los nuevos ricos que también luchan por abrirse un espacio dentro de ese círculo empresarial, que también si no tiene eso que aparentemente es parte pero explotan a su clase trabajadora. Sí, y ellos tienen que verse también con eso, porque es parte del perfil del éxito. Pero Elvio, el empresario actual. Elvio, tú sabes que no todo el nuevo rico puede entrar al estatus de algunos ricos tradicionales, hay unos grupos de ricos tradicionales que no importa la cantidad de dinero que tú tengas, si los bienes, tú no entras a ese espacio de ellos. No, pero ¿por qué ustedes creen, Ingrid, que se casan con otros empresarios ricos? Porque no quieren salir de ese mismo estatus, no quieren mantener el apellido, quieren mantener el estatus social. Y además de eso hay un tema de conducta, un tema porque ya eso es un tema de clase, y los temas de clase son siempre muy espinosos socialmente. Y Mira, Elvio, yo te voy a decir algo, yo tengo un libro por ahí, me lo prestaron y decidí hacer un juego porque ese libro, yo recuerdo el autor, dominicano, donde te hace un análisis profundo de la clase social de la República Dominicana y cómo los ricos de nuestro país se han hecho de fortuna. Y cómo están enclavados incluso en las mismas instituciones, en las instituciones financieras, en los consejos, en las instituciones del Estado.
O sea, están todos metidos, que forman parte, todo, lo dominan aquí. Eso Y es es así. sumamente interesante porque tú puedes ver incluso, bueno, desde aquella época muy atrás, cómo se han ido dando las cosas y quienes llegaron aquí sin nada y quienes han prosperado y se han hecho, que incluso hasta eran hasta prestamistas. Ujú. Algunos Rosana empezaron con una mesita en la Duarte, ¿oíste? Con una Claro mesita que sí, vendiendo vendiendo tela, zapatos y muchos vendiendo vendiendo tela telas. Sí, también. pero ciertamente dice Pepín Corripio que el éxito tiene un componente de suerte, ciertamente tiene un componente de suerte, pero lo que sí resulta una Un constante. componente de suerte, ¿cuál suerte? Que los gobiernos te llenen de todo y que te den No, no, privilegios. no, es lo que plantea lo siguiente. Él dice, hay una entrevista que se le hizo a Pepín Corripio interesante y es bueno que las generaciones nuevas lo vean. Él habla de que ciertamente es un componente de suerte, hay que estar en el momento indicado, cuando se presente una necesidad muy específica, Ajá. estar ahí y entonces aprovechar y explotarla. No todo el Mira, mundo tiene ese talento. Elvio, Ahora, sí te digo Elvio, algo. aquí no todo es fortuito. Aquí los Así es. empresarios presionan a los gobiernos Pero para que le den lo que ellos quieran, le den cementeras, le den esto, le den de todo. que le A den, propósito del nombre que tú mencionas, porque le aquí den, sabemos, le den Punta Catalina. le den de todo, por Dios. Mira, esa se dice, ojalá que así no sea. Eso no es oficial, pero son de las cosas que se rumoran. Lo de Punta Catalina. Lo de Punta Catalina, el sector eléctrico, sacando a Punta Catalina, que eso todavía está ahí. El sector eléctrico, ¿qué pasó con el sector eléctrico? ¿Qué hizo el presidente Leonel Fernández, por ejemplo? Se lo entregó al sector privado. Claro ¿Qué que sí. pasó con otras instituciones del Estado? Fueron privatizadas. No, ¿Y quién tú crees que son los que participan? Son los empresarios dominicanos concesiones, que quieren concesiones. todo a precio de vaca muerta aquí para joder al pueblo, al de más abajo. Y los aeropuertos. Pero que son todos. Entonces tú ves, caemos en lo mismo. Y se quiere inventar con algunos puertos del país. Uno ve que son muy conservadores, pero por detrás, el tinglado que se mueve aquí en esos términos es una presión constante. Y esos mismos, por esa misma presión a los gobiernos, es que también colaboran para que muchos funcionarios que se quieren comparar a esos empresarios se metan a esas asociaciones que yo le llamo asociación de malhechores, donde participan empresarios, políticos, militares, ¿eh? Para que también, porque quieren compararse con los empresarios, quieren tener de todo, dinero fácil. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, que ya tú mencionas, hay la intención de privatizar el puerto de Manzanillo, Pepillo Salcedo Montecristi, y ese es el afán y la prisa tan grande que existe en estos momentos de arrancar los trabajos. Porque los trabajos iniciales, como siempre sucede, lo empieza el Estado Dominicano, para que al final sea parte de una concesión al sector privado. Entonces, Elvio. así se habla del puerto de Puerto Plata también. Ingrid, tu querida Puerto Plata. Así es, Mi querida Puerto Plata. Así es, Se Elvio. hizo la terminal de crucero. Ahora hay la intención de que es justo. Es algo que, una de las partes más hermosas de la ciudad, porque yo soy un puertoplateño que nunca Walter Musa No, Puerto Plata es una de las zonas más hermosas de nuestro país. Claro. Por eso la única queja con Walter Musa que tengo es que no me declaró hijo honorífico de la provincia. Pero ya Walter no está ahí. No, pero la única queja que conservo de él. Pero Ingrid te está dando un mensaje ahora. Sabes, ya Walter no está ahí. Ya Walter no está ahí. Yo esperaba que fuera Walter, pero vamos a ver ahora. No, Elvio, gracias, Gracias, Elvio. Ya, Elvio, por favor. Entonces, el puerto de allá, el puerto que lo tenemos de carga, ahí, oye, también quieren remodelarlo se está hablando de otra concesión al sector privado. Es un patrimonio, el puerto entonces, pero ¿y por qué no le damos a los de abajo, a los empresarios pequeños? Bueno, pero la repartición, si hay repartición que siempre ha existido, debe llegar a los que están más abajo. Cuando me hablan a mí de eso, de concesiones, cuando puede ser un patronato también, que puede ese puerto tiene un valor más que económico, es un patrimonio cultural de nuestro pueblo. Mira, los ricos de aquí están incluso dirigiendo hasta los patronatos de este país. ¿Tú sabías eso? Sí. Bueno, ahí tenemos Sedimar también. Están metidos en todo.
Pero, se pero, llama un patronato. pero a propósito de que tú hablas de Puerto Plata, de Walter y de De todo mi lo demás, provincia, de mi provincia. déjame decirte que gracias a todo eso, ni siquiera otras cableras ni líneas telefónicas podían entrar a ese pueblo porque no se le daba los permisos, recuerda que ese trabajo lo Sí, porque hizo todo un Nuria, entramado. porque recuerda que ellos son los accionistas mayoritarios de los medios de comunicación de Puerto Plata, ¿eh? De los mejores medios, de los Estamos mejores medios. hablando de, bueno, vamos a decir que son los pioneros y los medios más reconocidos de Puerto Plata, pero precisamente ¿por qué? Porque siempre se le ha quitado la oportunidad a los que menos pueden, a los que tienen menos Claro. capacidad económica o menos Por eso capacidad le de decía engranaje, que Elvio. hay presiones que no Claro se que notan, pero sí, que sí se hacen por detrás. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que cuando nosotros tenemos personas que son los dueños del país, que aquí siempre se ha dicho que hay 5 familias que son los dueños de la República Dominicana. Cuando Totalmente. tenemos empleados que no son valorados ni bien pagos, pero que llega un momento que así como dice Rosagna, y yo misma digo eso, cuando llega un momento que ya tú no quieres seguir en esa situación, ¿qué es lo que tú haces? Tú quieres emprender. Pero esos mismos grandes empresarios son los que hacen que todas las cosas se te pongan difícil como microempresa para que tú no puedas nunca hacer competencia Todas. de ellos, Elvio. Es ¿Por el qué pie en las el cuello pymes todo no el tienen tiempo al de abajo. oportunidades aquí? ¿Por qué tú me estás hablando a mí de que hay un pequeño empresario tiene que hacer lo mismo que un gran empresario que maneja miles de millones de pesos, inclusive Tú dólares? me dirás, por ejemplo, no, que un empresario tiene ¿Cómo crecemos aquí? Dime. tiene las vías, no, tiene las vías, tiene los recursos, pero señores, tiene que tenerlo porque los gobiernos le dan de todo. El sistema capitalista, siempre yo he dicho que llegará a un punto donde debe de colapsar, porque la dinámica económica consiste en la libre empresa, la competencia, y que el ciudadano pueda recibir lo mejor por un costo menor. Ese es el principio del capitalismo. Bueno, por la libre empresa nos lleva a la competencia. Pero ¿qué sucede? Se da otra dinámica que es prácticamente incontrolable por el Estado, porque el capital lo que hace es que en la medida que puede, va ausentando, ¿entiende?, la participación del Estado dentro de los procesos y la dinámica económica. El Estado debe ser un gestor, esa es la visión de ellos. Después viene lo que fue el modelo neoliberal que colapsó también, donde era el Estado solamente era el garante de que se llevaran buenas prácticas económicas. Lo estoy diciendo muy simple para que todos nuestros oyentes lo entiendan. Evidentemente no funcionó, porque lo que se hizo fue que tanto Europa como Estados Unidos empezaron a ceder al sector privado todos los servicios primarios. O sea, la Exactamente. comunicación, la carretera, las concesiones de autovías, el sistema de salud, agua, gas, energía, todo eso que era una responsabilidad del Estado. El modelo neoliberal lo que llamaba era a que el Estado se lo cediera al sector privado y que él fuera un regulador, un ente regulador, que solamente vigilara de que se dieran con buenas prácticas, buenas prácticas económicas, todo ese tipo de negocios sin que afectara los derechos del consumidor. ¿Ustedes creen que eso terminó bien? Claro que no terminó bien. Claro que no, se han creado a lo largo de la humanidad, del desarrollo de los pero no pueblos, solamente muchísimos mecanismos que finalmente no han funcionado. Y no, ¿Por qué tú crees que fracasó la izquierda? No, y también por eso, por ir al extremo contrario. Tenemos generaciones que son unos y andan por ahí todos frustrados, ¿eh? No, y te voy a decir algo. China lo entendió. China lo entendió. China lo entendió a tiempo. Y copió. Y mira el monstruo que son. Y tomó a tiempo las medidas del lugar y empezó a reconocer cierto nivel de propiedad privada, empezó a fomentar la libre empresa, empezó a la inversión privada. ¿Y qué es lo que China hoy? La economía que se proyecta a ser la mayor del mundo en los próximos años. Mayor, así es. Entonces, ¿qué sucede? Si analizamos ese punto y vemos algo, señores, el modelo capitalista llega a un punto donde concentrará toda la riqueza en un grupo muy pequeño. Mira, Elvio, ahora que tú mencionas eso, ese sistema, óyeme bien, ha sido siempre muy
es la misma cosa, porque se ha abusado de la gente, de la humanidad. Como el tema, mira, un tema tan importante, el tema de la vacuna, el tema de la pandemia. ¿Tú quieres un negocio más redondo que eso? ¿Tú quieres un negocio más redondo que el tema de la jodida pandemia? Que todo el mundo, porque aquí la gente no quiere hablar de eso, porque también la gente no investiga, señores. Y ustedes creen que es verdad y que un murciélago, eso es falso, eso es mentira. Eso no es verdad, es que aquí comenzó la Tercera Guerra Mundial hace mucho y son con todo esto que tiene que ver con la tecnología, la liberación de los virus. Y que un murciélago sancochado. ¿Qué murciélagos del diantre? Y esa gente, los asiáticos, todo esa, no comen de todo. Esa todo gente tiene años. Es más, nosotros comemos de todo porque cuando comemos comida china también comemos de todo. Encima de eso, nos matan. Porque esto es una, para mí la pandemia es una limpieza que se estaba haciendo, ¿eh? O se quería hacer. Son los más sacrificados, los que sufren enfermedades catastróficas, los envejecientes. Fíjate que a los niños no le hace tanto mal. El tema es que han acorralado la humanidad con todo esto, crean, liberan, pero eso incluso las patentes de esos virus están registradas, porque solamente hay que adentrarse a investigar. Entonces, encima de eso, nos matan, nos exterminan y hacen el negocio del siglo, porque el negocio de la vacuna es un negocio a nivel de todos los países. Es así. Es un negociazo. Bueno, estamos trancados en nuestra casa y nos tienen sujetos a toda esta vaina. El tema es que para el 2030 la población mundial va a crecer enormemente con las cosas, pero tú sabes que aquí existen, así como estamos hablando de República Dominicana, existen esos dueños del mundo que son todos esos grandes empresarios a nivel, valga la redundancia, mundial, que son los dueños de las más importantes empresas. Oíste. Mira, Kamala Harris acaba de decir prácticamente del virus que esta pandemia va a durar hasta el 22 y que vendrán otras. Pero que eso lo sabemos, Rosana, eso no termina ahora. Si ustedes van, yo les voy a invitar a algo, a ustedes, a mis compañeras, a los oyentes, que busquen en Google, pueden googlearlo, todavía está ahí, lo que son las piedras de Georgia. Nosotros estamos ahora mismo rondando los 6,000 millones de personas. El planeta ha sobrepasado la capacidad. Es lo que te digo. Según la piedra, han sobrepasado la capacidad de hacer viable la vida en el planeta por un tema de recursos que, si bien hay disponible aún, el planeta a largo plazo no podrá. Los recursos se están agotando, esa es la gran verdad. Que no hay, o sea, hay recursos que se pueden regenerar, pero hay otros que no se pueden regenerar. El planeta no lo puede regenerar. Entonces, ellos recomiendan una reducción de la humanidad a 400 millones de personas. Entonces te tiran la pandemia, te tiran los virus, te los liberan. ¿Qué sucede? El virus realmente no creo que sea la vía más efectiva, aunque es una probabilidad. Pero son pruebas, Elvio, son pruebas que han estado haciendo. Pero mira el caso de la India, por ejemplo, 200,000 contagios diarios. Sí. 200,000 contagios diarios, pero y aumentando. Y esos son los que se registran, porque la data en la India no es tan fiable. Los que no se registran son mucho más. Entonces tenemos, en un solo día, están muriendo personas diarios, más de 2,000 y pico, 2,700 personas diarios de las que se registran, porque India tiene 1,100 y pico de millones de personas. O sea, uno de los países con mayor densidad poblacional del mundo. Sí. India, para que la gente entienda por qué una de la mayoría del mundo. Que cuando usted verifica de dónde surgió el virus, y hay ciudades en China que ni siquiera llegó la pandemia. Mira qué cosa tan extraña esta. Pero eso no es nada. Lo que sucede. Lo grande es, mira, te construyeron hospitales en tiempo récord, en horas. Porque eso fue así. Vainas gigantescas. O sea, se prepararon para ese tipo de cosas. O sea, mira. Ellos, para mí eso fue prácticamente un experimento social. Yo creo que un experimento. Para mí fue un experimento social.
Independientemente de que ciertamente yo no le estoy quitando que no sea una enfermedad, un brote epidemiológico. Pero Elvio, pero mira que tenemos que usar el sentido común para las cosas. Sí ha habido algo, un manejo Tenemos raro. que usar el sentido común para las cosas. Dentro de lo que, porque el ser humano, por ejemplo, cuando tú dejas de existir, que tú te quedas ya esa carne muerta, putrefacta, ¿qué pasa con eso? Absolutamente nada que yo te pueda decir de un foco de contaminación. ¿Cuáles son las cosas más alarmantes de foco de contaminación a nivel mundial? Que no sea también el tema de esas grandes multinacionales que desembocan todos sus desechos, que todo el mundo sabe cómo que se hace. Pero qué acción tan importante, qué hecho tan trascendental pudiese existir a nivel mundial de cosas que den con eso, de que con quitarle la vida a la gente. Son mentiras, son mitos, eso es falso. Pero, y la pregunta mía es, ¿por qué hay lugares con un nivel, una densidad poblacional tan alta, con una tasa de contagio tan baja? Señores, tú tienes que verificar cuál es el país, lo mismo que estamos hablando. Claro de que sí. Reino Unido, el ejemplo, yo le invito a ustedes a que vean los casos en Reino Unido, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay gobiernos ¿Entiendes? que se resisten a ciertas cosas. Claro que sí. Que se resisten y que tienen muy buenos gobiernos y que saben cómo maniobrar en ese tipo de cosas, porque señora, de lo que se trata aquí es de la Tercera Guerra Mundial sin armas, son armas biológicas que son más letales y es eso, la sobrepoblación mundial. Se están haciendo los experimentos para esa reducción, porque esa es la verdad, la guerra por comida, por agua, por el líquido negro, el oro negro, petróleo, etcétera. Entonces los países se meten en esa dinámica de esa competencia, ya tú sabes, y aquí se están dando todos los negocios del mundo de millones y millones de dólares de la moneda que sea, una cosa alarmante. Entonces la gente, el ser humano en su buena fe, claro, yo debo decir que hemos sido muy irresponsables. Y tuve gente que comienza, que eso es un castigo que Dios nos ha enviado, qué sé yo, que señores, es el humano destruyéndolo todo, destruyendo el mundo. El propio ser humano es el que destruye todo. El propio ser humano destruyéndolo todo. Yo lo que sé es que toda la riqueza mundial, toda la riqueza que se pueda tener, aún los que se consideran más ricos entre los ricos, no son realmente los que llevan el sartén por el mango. Yo te puedo decir que toda la riqueza global, y no me lo pueden, no, eso es un dato que invito a toda nuestra audiencia que lo investigue por sí solo. Se darán cuenta consejos societarios, Elvio. Son 3%, señores. 3% de la consejos societarios donde ahí se divide en el mundo esta gente. Son como 16 personas únicamente, que son los dueños de todo. ¿Tú has escuchado en algún momento el grupo de los 7? Claro que sí. Claro bueno, que pues sí. Partes de ahí. Sí, que es compuesto inclusive por la dinastía Rockefeller, que fue de los primeros que trabajó para que eso se hiciera posible. Pero aparte de ellos, hay un grupo de 16 que controlan todo eso. Sí, porque tú sabes que tienen que dividirse. Claro que sí, exactamente. Y son grupos económicos. Esa es una subdivisión. Y no, que son grupos económicos que se enfrentan entre sí en algún determinado momento de la historia. Claro. Nosotros, los simples mortales, solo somos víctimas o espectadores de decisiones que muchas veces son inhumanas. Elvio, pero es que estamos hablando que las pandemias no es ahora que han surgido en otros momentos de la historia del mundo. Eso no es ahora. Claro, nuestras generaciones nunca habían vivido nada de eso. No. Pero es tremendo lo que ha estado pasando, se la han jugado con la humanidad y es eso. Fíjate que incluso algunos países dijeron, creo que Europa, por ahí no recuerdo bien la noticia, que había que desconectar a los envejecientes de los ventiladores. Se llegó a esa propuesta, supe que se llegó, inclusive salió en los medios de comunicación alegando de que se debería priorizar los recursos existentes en ese momento donde todas las unidades de cuidado intensivo estaban abarrotadas
Yo le diría cabrones, ni siquiera se prepararon para suplirnos, pero la idea es no esa. solamente eso, ustedes buscan un video que lo suben y lo quitan en YouTube constantemente, donde sí. tuvieron... Recordemos que YouTube es una de las empresas de todos estos grupos. Aquí tenemos, para que ustedes entiendan, ustedes van y buscan, que eso no, siempre está ahí, los incineradores que se habían comprado con anterioridad para ser utilizados en Europa. Incineradores a gas que se habían preparado. Ellos se prepararon para la cremación de muchísimos cuerpos. Y los incineradores estuvieron incluso en una área expuestos por muchísimo tiempo y la gente no sabía realmente lo que eran, imagínate, porque mira la India hoy en día, India tuvo que cremar sus muertos, es parte de su cultura, la cremación, parte de su cultura, pero ellos no tienen espacio para realizar esa actividad y han tenido que utilizar otras áreas para poder... Eso te digo, Elvio, que eso depende del país en cuestión. Pero Europa se preparó para cremar porque no iba a tener espacio suficiente para poder enterrar sus muertos. Porque recuerda que los países desarrollados, aunque hay cosas que se han salido de la mano, porque lo primero es meterle el cuco a la humanidad. Hay países, por ejemplo, el ejemplo sigue siendo China, que de repente China comenzó desde luego a bombardearnos de noticias de que ellos ya no existía el virus allá, de que tantos casos, o sea, una manera de que la gente se sume los países a resolver sus problemáticas con relación a eso. Pero va a depender del desarrollo que tenga, el crecimiento que tengan nuestros países. Tú sabes que República Dominicana ha sido uno de los países que tenía un porcentaje de desarrollo, porque eso se va, las estadísticas lo van diciendo cada año, pero aquí cuando supuestamente termine el tema de la pandemia vendrán otros virus que serán más letales a nivel mundial. O sea que... Bueno, tenemos la variante que hay en la India, que es una variante que increíblemente, por cierto, supuestamente tiene su origen en Inglaterra. Pero Elvio, eso es parte de la manipulación. Doble mutación. Claro que esa es parte de la manipulación. La vacuna no funciona, la vacuna para esa cepa en específico en la India no funciona. La vacuna existente actualmente para el COVID no funciona para la variable doble mutación que tenemos presente en la India. Eso es mi conclusión es esa, que este es el negocio del siglo, las pandemias. Bueno, yo sé que los científicos dominicanos ya pudieron dar por sentado nuestro catedrático de medicina, pudieron dar por sentado que ya aquí hicimos frente al virus y ya aquí le dijimos... en el malecón se estaba celebrando que ya no tenemos COVID. No tenemos COVID, sí, se claro fue eso. Sí. Elvio, pero solamente... A nuestra Academia de Ciencia. Tú solamente tienes que pensar los niveles de estrés que subieron a partir del COVID para acá, también eso está en la industria del medicamento, en la industria farmacéutica, porque si tienes niveles de estrés, sufres de depresión, también tienes que consumir los medicamentos, o sea, una de las mayores industrias, uno de los mayores, inclusive el sector alimentario, que también con el tema de COVID, al igual que nosotros vivimos en épocas de huelga en la República Dominicana, que cuando se habló de COVID, todo el mundo fue corriendo y abarrotó los supermercados, abarrotó, tú comprabas 4 botellones de agua porque tú pensabas que iba a haber escasez de agua, iba a haber escasez de alimentos, entonces todo eso tiene que ver con un objetivo final. ¿Tú me entiendes? Los supermercados, ahora mismo tú vas a uno de los principales supermercados de este país y subió todo lo que tú consumías regularmente en ese lugar. Oye lo que hacen. Ellos escasean las cosas aún teniéndolas en producción, Y cuando duran 2 semanas para no subirte a las góndolas los productos, y a las 2 semanas subieron. Entonces ellos te crean la necesidad, eso tengo que ir porque no está, y el porque consumidor no está. Que no aprende, y tú vas y tú tienes que y tú sabes lo que tú haces, tú compras masivamente porque tú piensas que se va a volver a escasear. No, pero que esa es una técnica, esto es una técnica. El negocio del siglo es la industria alimenticia claro que y sí. la salud.
Así Y mismo es. el que no tiene dinero para comprar también se desespera, se vuelve loco, entra Me en jodió. Y En buen dominicano es. y el que también no tiene salud y educación financiera también. productos. Claro. Oye, y otra cosa que lo que se disparó fue el consumo de productos enlatados, procesados. Exacto. Sí, Los productos totalmente. frescos se desplomaron los precios, hay que votarlos. ¿Por Pero qué? Porque nos generaron una demanda que no existía. bueno, porque si se iba la luz, si no había gas, tú tenías que Exactamente. comer productos enlatados, casi como dicen, ready to feed, listos para comer. Entonces, no, y antes de todo, yo quisiera aclarar que cuando mi compañera Ingrid habla de los medicamentos, señores, no todo el mundo tiene dinero de un tratamiento para la depresión. No, eso no existe, Y eso en no es este verdad país que no hay cultura de salud mental, oíste, aquí no no hay se cultura de No, subsidia la déjame salud decirte mental. algo. Hay una gran mayoría de gente que debería medicarse que no lo sabe, Así que no es. lo sabe, No tienen un diagnóstico ni no siquiera, ¿eh? tienen un diagnóstico, Y hay eso, otros y hay otros que están en los barrios que no tienen recursos suficientes y se beben su botella de ron adulterado para tratar su depresión. Eso es para así. tratar y tratar de olvidar los problemas, porque de verdad que la gente entiende que lo que hay es que vivir el momento y punto, porque tú mañana no sabes si tú estás o no estás. Así que, Señores, el señores, tema está muy interesante, pero déjenme decirles que hemos llegado al final del espacio. así es. Hoy no tocamos algunas noticias, sino así por segundos, pero nosotros en el próximo programa prometemos a la gente que nos escucha. Yo creo que estos temas son de vital importancia tratarlos para llevar un poco de luz a la gente que nos escucha. Hay que, señor, investigar, leer, para que no nos agarren de bobos de pendejos, como yo digo. Así que nada, señores, despedirnos en esta tarde, agradecer al equipo que ha estado con nosotros, atento. Señores, nosotros no hicimos ni siquiera una pausa en este espacio. Es que Esto tú, fue de largo el corrido. Así increíble. que interesantísimo el tema. Agradezco a Ingrid y a él y a los muchachos en cabina. Y nosotros despedirnos hasta la próxima.